Lo tenemos en comunicación telefónica. Es un gusto para nosotros saludarte y agradecerte que nos atiendas. Francisco Santiago Rosa te saluda desde aquí. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos porque estuvimos investigando en la semana las características principales de los mitos y leyendas de Chiloé. Y nos gustaría que en tus palabras, porque nadie más que un lugareño describe cómo es su lugar, aunque uno lo puede ver, hoy internet nos acerca a esos lugares, en tus palabras, hacernos viajar por tu bonita tierra. Bueno, Chiloé se caracteriza por ser un lugar mágico, incluso para los mismos chilenos. Ujú. Se podría decir que por la historia que tiene, al ser el último reducto español y todo eso, somos una parte de Chile que le genera choques culturales a los mismos chilenos. Entonces estamos bien aislados un poco culturalmente de la cultura tradicionalmente chilena, y Chiloé tiene su cultura propia. Ujú. Entonces eso lo hace como mágico, y todo el tema, por ejemplo, mitológico y cultural solamente se da en este lugar. Los mitos chilotes solamente son como de este sector, y por eso mismo de Chile viajan hacia el sur a conocer Chiloé como para tener un poco de esta como experiencia mágica, y con este encuentro como con esta cultura bien diferente. Le vamos a aclarar a los oyentes que por la cuestión de la comunicación existe a veces como una especie de pausa, que yo creo, Francisco, que no deja de hacer menos interesante la comunicación, porque para hablar de estos temas hay que tomarse su tiempo. A mí me gustaría preguntarte ahora acerca de los pueblos autóctonos de allí, los chonos y los huiliches, porque también tiene que haber alguna respuesta acerca de las características mágicas del lugar o el legado a través de sus tradiciones orales. Sí, mira, eso es bien interesante. Ahí nos podemos meter como en un tema candente, que Ah, bueno, incluso y es vamos para allí. debatido a día de hoy. Vamos para allí. Sí, pero te, te doy una tesis bastante simple. Chiloé es lo que es por la mezcolanza de diferentes culturas. Ujú. Chiloé tiene como la historia de, como de puerto. Entonces llegaron diferentes culturas, la española, la holandesa, los huilliches también llegaron a Chiloé. eh, Llegó también un poco una cultura como media india también. Entonces, finalmente todo eso se convirtieron en ingredientes como de comida, así, para generar como este curanto cultural que sería lo que se entiende como por Chiloé. Y los chilotes o chiloenses, que también le dicen. Nombraste una palabra curanto y es indudable que las tradiciones gastronómicas no están divorciadas de las creencias, ni de la música, ni de la celebración, en fin, de la identidad. Acá se conoce mucho el curanto, pero sin duda nos escuchan gente de todo el país. Hacemos un alto en eso y nos contás brevemente qué es el curanto. Bueno, como tú bien dices, existe el curanto patagónico, que si bien comparte el mismo nombre, no quizás los mismos ingredientes. Y me gusta usar el término curanto como para explicar un poco lo que se entiende por Chiloé, porque el curanto acá tiene varios ingredientes que son como relativamente nada que ver. Tiene, es una mezcla entre papas, verduras, carnes de todo tipo, es más carnívora me parece mucho que la preparación patagónica. Ujú. Entonces tiene mariscos, Ay, qué rico. tiene charcutería, tiene cerdo, y todo eso se junta y se cose dentro de un agujero, que sería el curanto al hoyo. Ajá. Es un pozo que se hace en la tierra, al que se le van poniendo distintas capas de distintos alimentos, como nos explicabas. Claro. ¿Mm? Entonces esta mezcolanza de ingredientes
dentro de esta retórica sería como lo que para mí sería el chilote. Y Ah, lo digo solamente como para que no se entienda también que todos los mitos vienen como necesariamente de un solo pueblo originario, que en este caso podrían ser los mapuches o los ujú. huilliches o los chonos anteriormente a ellos, sino que es como el encuentro de todos estos mundos. Qué maravilla. Bueno, yo le quiero contar a la audiencia que Francisco es autor de, entre otras, porque tiene muchas obras, de un libro que se llama Chiloé Misterioso, Mitologías y Leyendas del Archipiélago de Chiloé. Nos encantaría conseguir tu libro, pero más nos gustaría que esté por acá por las librerías de la región, aunque entendemos que en estos tiempos de redes sociales se puede conseguir por algún sitio de compras. Pero comentanos acerca de tu obra de Chiloé, cómo te, porque aparte sos ilustrador, eso hace mucho más interesante el tema. ¿Qué te llevó a escribirla y de qué se trata esa obra o cómo fuiste conformándola? Mira, yo soy coleccionista, me gusta coleccionar un poco de todo. Tengo colecciones de Coincidencia, libros, coincidencia conmigo. de videojuegos, tengo colecciones de antigüedades. Qué maravilla. Y me gusta tener todo ordenadito y clasificado. Y cuando empecé a tener información acerca como de las diferentes mitologías, me llegaban como los relatos de mi familia, de otras familias, y cuando no llegaban como a ciertos consensos de descripciones, eh, ahí salía como mi yo coleccionista, en donde veía que estaba todo medio desordenado. Ujú. Entonces empecé a hacer esta investigación como de común repitente, en donde las características o cosas que se iban repitiendo eh, las empecé como a filtrar y con eso empecé a armar lo que después se convertiría en el libro. La primera versión de este libro salió en 2018, un libro que se llamaba Chiloé Mágico, en donde ahí era un poco más descriptivo en cuanto a los relatos. Entonces, la mitología siempre iban acompañadas de un relato y cosas así. Pero después empecé a tener cada vez más información Ujú. de, de otro tipo de mitología o de versiones alternativas de ciertos mitos. Por ejemplo, me llegaron también las versiones que tienen ustedes y compartimos varios mitos. No sé si tú sabías eso. Sí, sí, y eso es lo que me parece maravilloso, Francisco. Y quisiera hablar del mito emblema que es el Caleuche, y que nos cuentes qué has investigado y sobre todo, generalmente a los periodistas nos dicen no hagan dos preguntas en una, pero yo me voy a animar. Te pregunto qué es el Caleuche y no qué era el Caleuche, porque me imagino que aún hoy hay gente que debe haber avistamientos del Caleuche, no debe ser algo que quedó en un libro del pasado, sino que debe ser un mito vivo, algo a lo cual la gente le rinde cuanto menos respeto y por lo tanto admiración. Claro, bueno, mucho de lo que pasa acá es mitología viva. Eso también hay que aclararlo, como desde el comienzo. Entonces, son cosas que la gente experiencia acá y no porque el mundo sea más globalizado y contemporáneo, no están pasando. Entonces, creo que es incluso peor en el sentido de que las personas ahora como con el escepticismo contemporáneo, que le pasen cosas en relación a mitologías ya como descritas desde hace mucho tiempo, hace que las experiencias sean más perturbadoras, sean más inexplicables. Y eso pasa hasta el día de hoy, con Con, generaciones más jóvenes, Ujú. Contanos sobre el para que no piensen Caleuche, que son por viejo. porque hay gente que no creo, no creo que haya alguien que no conozca lo del Caleuche, pero porque hay tanto acá, hasta se transformó en un nombre comercial. Pero contanos acerca de la característica de ese barco mitológico. Mira, se describe como uno de los tantos barcos malditos del sur del mundo. Hay varios barcos.
dando vueltas por el sur del mundo. Y digo sur del mundo porque se describen no solamente en Chile, sino que también al otro lado de la cordillera. Claro. Así que andan dando vueltas como por acá. Y el Caleuche, hacía grandes rasgos, al menos acá en la versión chilota, se describe como un barco luminoso. eh, y esto es como paradójico porque normalmente visualmente, si uno busca imágenes del Caleuche, va a salir como un holandés errante, que es básicamente como un barco antiguo, Ujú. medio andrajoso, destruido, así un barco fantasma. Pero la descripción chilota como que contradice un poco eso al ser un barco blanco y luminoso. También se describe como que tiene tres astas y incluso hay algunos relatos que lo ven como un barco motorizado. Ajá. Eh, Y Francisco, a ver, a mí me gusta mucho, acá hay una leyenda muy conocida que es la cueva de la Salamanca, que es la cueva del diablo, donde la gente aparece en un lugar indeterminado del monte, pero es atraída por una música, una orquesta fantasmal que hay adentro de la cueva, que es el diablo y sus demonios. Tengo entendido que esto también pasa en la cubierta del Caleuche, a quien está en la playa, ¿cómo será encontrarse con el Caleuche? Mira, se describen sus encuentros como silenciosos. El Ajá. Caleuche aparece, se Oh. escuchan cadenas, pero el agua no se inmuta. Y bueno, acá los chilotes además tenemos varias como mitos sucedáneos, por así decirlo, en cómo tú puedes interactuar con el Caleuche. El Caleuche te puede raptar, tú puedes hacer tratos con él, eh, puedes Ah. como Mm, mm. estar y salir del Caleuche, pero sales como menos humano. Hay un montón de diferentes como variantes de estas interacciones que puedes tener, También, pero perdón. no, 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 No no. quiero interrumpirte, pero me parece tan lindo lo que contás, porque hoy estamos planteando de la saga de películas de Piratas del Caribe, el famoso Perla Negra, que quienes entraban en contacto con el Perla Negra también perdían su aspecto humano, se deshumanizaban y se convertían. Probablemente los guionistas hollywoodenses se nutrieron, ¿crees vos, específicamente de la historia del Caleuche? Mira, me gustaría creer que sí, Qué maravilloso. por- porque es bien parecido. Ujú. Y bueno, el Caleuche también se describe su tripulación como formal, es decir, que hay gente hay como mayordomos, por así decirlo, Ujú. sirviendo como a estos como brujos aristócratas que están teniendo una fiesta. eh, y se dice que es luminoso y ruidoso, en el sentido de que a veces cuando se acerca es silencioso, pero es ruidoso cuando lo ves de lejos porque están como en fiesta, como en una comunión. Como una Entonces hay comunión como, macabra, digamos. claro, más como de excesos, diría yo, Un más que aquelarre. como, más como satánica, lo describen así como una fiesta extraña en donde hay brujos y semi-humanos y todo mezclado. Francisco, me deshago en preguntas y los oyentes seguramente también, y no tenemos tiempo de hacer un ida y vuelta por esto del delay, pero no va a ser la primera vez que te convoquemos a hablar de estos temas. Ustedes tienen una actividad extraordinaria, exitosa y también elogiosa en las redes sociales. Yo sé que hay muchos jóvenes que están escuchando y estamos los no tan jóvenes, los que todavía estamos en Facebook, migrando hacia Instagram, otras redes. Y me gustaría que nos cuentes qué es Chiloé Oculto, porque hay un grupo de investigadores, narradores, de artistas que están presentes en esto de la divulgación de sus tradiciones por ejemplo, me gustaría que me cuentes los eventos que llevan a cabo.
Bueno, te cuento desde el comienzo. Por favor. Eh, la mitología acá en Chiloé siempre ha sido un insumo cultural, pero curiosamente nunca se había hecho como una instancia en donde se reuniera gente que investigara el tema, de ahí sale el término mitólogo, y tampoco somos muchos, estamos contados como con una mano. Aprovechemos a nombrarlos Entonces, entonces. bueno, ni siquiera sabía decir qué puedo nombrar, pero contemporáneamente son como puros trabajos en proceso y la mayoría de las publicaciones son antiguas. Ajá. Y como para ver quiénes estaban haciendo cosas nuevas, porque a veces también si publican o se investigan, tienden a hacerlo en lugares o cerrados o de más difícil acceso Mm. o con copias limitadas de sus producciones. Decidimos hacer este llamado y este evento que se llama Chile Oculto, que pueden ahí buscarlo por Instagram y redes sociales, en donde nuestra idea principal era llamar a todas las personas que estuvieran trabajando sobre o con mitología chilota. Pero empezaron a llegar personas que tenían además investigaciones en otros lugares de Chile o incluso de otros lugares como del mundo, en Ujú. donde querían o mostrarnos sus investigaciones o ayudarnos en investigaciones en proceso. Entonces aparecieron un montón de cineastas, por ejemplo, que estaban haciendo documentales o investigadores y empezamos a hacer como esta congregación de gente que además quería venir a conocer a Chiloé. Curiosamente, eh, se estudia harto la mitología chilota en todo Chile, pero no todos vienen a Chile. Ah, Entonces ah, habían ah, ah. un montón de gente Mm. que estaba investigando sobre Chiloé sin haber venido nunca a Chiloé. Entonces, esta era la instancia perfecta para venir a presentar su trabajo y para que se lo corrijamos, básicamente, Ah, qué para interesante. comparar notas Mm. y todo esto. Porque tienen ustedes de todo. A ver, yo estuve investigando, tienen serpientes marinas, tienen la propia versión de la sirena, que hay un montón, tienen a las machis, a los brujos, tienen el ibunche y tienen una riqueza tan grande de seres mitológicos que creo que más de uno se descubriría en ellos. Pero también me dijeron que hay que llegar con cierto respeto a la isla de Chiloé, porque esos misterios no te aguardan a veces para una persona que va desaforada a buscarlos, se tiene que tomar su tiempo, ¿verdad? Claro, como había dicho, esto es mitología viva y también hay mucha mitología relacionada a los brujos. El mismo Caleuche es producto de la brujería chilota y no sé si tú conoces un caso famoso que es el caso de los brujos chilotes, en donde tomaron a diferentes personas que estaban haciendo como brujería chilota y los llevaron a juicio. Entonces es la primera vez en Ah, donde el Estado de Chile intentó aplicar las leyes a situaciones sobrenaturales. qué interesante. ¿Cuándo fue eso en tiempo para ubicarnos? Ah, el pu- esto era en Sí, 1880. qué interesante. ¿Y hay registros históricos de eso como se tienen quizás esos registros de la Inquisición, de los exorcismos contra los brujos? Claro, acá el documento que lo pueden acceder está de manera gratuita en memoriachilena.cl, es un PDF con la transcripción de todo el juicio. Tú sabes que Uy. los juicios eran transcritos de todo lo que iban diciendo. Entonces, para que los jueces pudieran entender qué estaba pasando, eh, los acusados tenían que describir todo. Y por eso fue un documento súper valioso a la hora de describir toda la recta provincia, que sería este grupo de brujos, sus características, dónde tenían sus reuniones, y casi todas las descripciones que sabemos a día de hoy son por este documento que obligó a estas personas a describir lo que estaban viviendo.
Estamos hablando, le decimos a la audiencia, con Francisco K., que nos está maravillando con cada pregunta, nos lleva a hacerle más preguntas. Los vamos a seguir invitando y queremos tener quizás una conexión fraterna con ustedes para nutrirnos, para maravillarnos, y aparte la pasión que pones en el relato. Me gustaría que... además de decirnos dónde se pueden conseguir tus libros o cómo poder acceder a ellos, siempre nos preguntan los oyentes, te vuelvo a hacer dos preguntas en una. Siempre nos preguntan los oyentes, y si yo me quiero defender de esas apariciones, ¿hay un registro que hayan dejado las machis o los brujos para poder defenderse de esas cosas, para poder salir ileso, para poder quizás verlo pero no resultar damnificado? Sí hay contrahechizos de Eso. varias cosas. No diría que es mi especialidad porque son un montón, y siempre como que varían y son en realidad súper locos. Ajá. Pero hay harto contrahechizo, hay harto tipo de maleficio. Entonces, meterse a estudiar la brujería chilota igual tiene tiene su tema, porque también depende de qué parte de Chiloé, o sea, dependiendo de la parte de Chiloé en la que estés, como que van cambiando los contrahechizos y Así de las mismas complejo es. maldiciones de los brujos. Así es. Ajá, qué interesante. Yo sabía que iba a ser tirar la punta de un hilito y descubrir un montón de cosas. Bueno, nos queda inconclusa la nota pero no quedamos vacíos, al contrario, quedamos llenos de preguntas y de información. ¿Dónde se consiguen tus libros, Francisco? Bueno, por mis redes sociales, francisco.k90 en Instagram, me pueden pedir un libro. Tengo diferentes métodos de pago internacional, así que ahí puedo enviarles como el libro y ahí vemos cuánto sale y todo. Eh, También lo pueden conseguir en digital en Amazon Kindle, Ujú. así que si buscan Chiloé Misterioso de Francisco K en Amazon, les va a salir la versión digital por si quieren revisarlo como ahora ya. Qué Y interesante. Y eso, lo invito a revisar lo que tenemos acá. Mi libro cuenta con más de 45 descripciones mitológicas y situaciones mágicas, pero no son todas. Todavía la investigación sigue. Este es un trabajo Qué infinito. maravilla. Ya voy, ya voy en la tercera edición y en cada edición tengo que corregir algo porque sale nueva información a cada rato. Y bueno, y por cada Chiloé oculto, cuando llegan todas estas personas a contarme nuevas cosas, ahí siempre termino corrigiendo cosas, así que en eso estamos. Y también Francisco. invitarlos a que ustedes Ujú. también se animen con su propia mitología. Yo, por ejemplo, acá tengo hartos libros que estuve leyendo de allá de Argentina. Está, por ejemplo, este bestiario mitológico del Leo Batic, Ujú. los cuentos y leyendas argentinos de Rosaspini Sí, Reynolds. sí. Y te Así voy a enviar mi que, libro, el que se llama Los libros de me las fal- leyendas del Neuquén. mira, Eso va a ser un para obsequio que para siga vos. corrigiendo este libro. Muchas gracias. Bueno, Francisco, Muchas gracias. es un gusto hablar con vos. Quisiera que extiendas el saludo a todos aquellos, porque aparte, qué interesante que en comunidad lo hagan, que sea una comunidad de investigadores, de recopiladores, y decirte que, bueno, vamos a volver a convocarte para temas más puntuales, pero agradecerte la oportunidad de haberte entrevistado. ¿Vos estás ahora en Chiloé? Así es. Mira Estoy en vos, Chiloé. desde el lugar mismo de la magia. Te mandamos un fuerte Sí. abrazo y hasta todo momento, Francisco. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, este tema es infinito, así que podemos seguirlo hablando por horas y horas. Así que muchas gracias y ojalá nos veamos pronto. Así será, creo que así será. Después nos ponemos en contacto. Un abrazo grande.
Dale. Muchas gracias.